And welcome again to the English class or English Fast Forever. Bueno, en fin, si en la anterior clase no te sentiste muy bien ameno o a gusto de cómo la presenté, pues eh, te voy a hacer un repaso. Pero luego, ahora vamos a ver lo que es el verbo to do. El verbo to do, ¿qué significa? Es hacer. ¿Listo? To do es hacer. ¿Listo? Y se conjuga de la siguiente forma. Eh, es así, mírenlo. Do para I, you, we, they. Y does para he, she, it. ¿Listo? Les tengo una noticia. Esta va a ser técnicamente la conjugación de casi todos los verbos. Solamente eso, o sea, es discriminatorio con la tercera persona, que es he, she, it, ¿sí? De los demás van a tener esta conjugación, ¿sí? La normal, por decirlo así. Y cuando es tercera persona, al verbo se le va a agregar o s, dependiendo. Por ejemplo, like. Like es este, ¿sí? Este significa gustar, ¿no? Pero si fuésemos a decir que ella gusta o él gusta, tendríamos que ponerle una S. Entonces, he likes to study, ¿sí? Bueno, en fin. Listo, vamos a ver el do. Listo, son esas dos conjugaciones. Entonces, si yo quiero decir yo hago es I do, tú haces you do, nosotros hacemos es we do, ellos hacen es they do o ellas hacen es they do. ¿Listo? Y para él y ella, él hace es he does, das. Acuérdense, es da, no es do es das. Recuerden este ditongo. O, va a sonar a. Entonces, das. ¿Sí? He, she, it, does. ¿Listo? Si ustedes creen que esto es difícil, les voy a presentar algo que se parece un poquito en esta parte, que es en los artículos del alemán. ¿Listo? El alemán tiene 4 artículos. Es der para masculino, die para femenino, das para neutros y die para plurales. Ya sé que lo dije aquí para femenino, pero pues también también se usa para los plurales. Esto significa los, las, ¿sí? Y esta vaina se conjuga, o sea que va a cambiar la parte final, vea que aquí ya no es dea, sino dea, pasa a den, o sea, es todo esto, vea, todo esto para entender los artículos nomás. ¿Listo? Así que estén agradecidos. Bueno, y en la parte final estamos con di, que es el pasado del verbo hacer, o sea que es hice, hicimos, hizo, ¿sí? Y se dice di. Entonces, ahí cabe señalar que obviamente di es para todos los pronombres, como lo dijimos también del pronombre had, que es eh, tuvo, hubo, hubieron, había, bueno, en fin. Ese hubieron, sáquenlo de ahí. Eso no está bien dicho. ¿Listo? Bueno, entonces yo hice, yo hago, ustedes hacen, bueno, eso ya está aquí bien explicado. ¿Sí? Presente, pasado. Listo, ¿cuáles son los usos del do? Porque es muy importante. Listo, do, nota. Nota, abre preguntas que no se usan el verbo to be. ¿Qué sería estar? O sea, sí, o sea, el verbo to do abre las preguntas en el cual no tenga que ver nada con el verbo to be, o sea, soy, o estar, o somos, ¿sí? Listo. También tiene estos otros usos, o mejor dicho, vamos a ver los usos de do. Do es igual, primero que todo, al verbo hacer. También abre las preguntas, ¿sí? Indica el tiempo en el que está la pregunta, ¿sí? O la acción. Y también hace la negación de las oraciones y obviamente otra vez exceptuando las que tengan que ver con el verbo to be sería estar, ¿sí? Entonces, uno no dice, eh, uno no dice I don't am para decir yo no soy. Uno dice I am not. Al final se agrega not, de not. Pero eso es otra explicación que vamos a hacer después. Listo, regresamos al verbo to do y aquí hay algunos ejemplos. I do my homework. Entonces, yo hago mi tarea o mis obligaciones de la casa, etcétera. We do the same. Nosotros hacemos lo mismo, ¿sí? O nosotras hacemos lo mismo, ¿listo? Aquí lo vemos como significado del verbo hacer, ¿no? Listo, aquí lo vamos a ver como el que abre las preguntas. Do you have money? ¿Tú tienes dinero?
Nunca traducir este do. Recuerden que solamente indica el tiempo y que se abrió una pregunta. Las preguntas solo se cierran con este símbolo, no se abren. Recuerden que para eso está el do. Ahora vamos con este did. Ya sabemos que este es el pasado de do, entonces abrió la pregunta pero en pasado. Did she love me? Did she love me? Entonces, aquí dice, ella me amó. O pues así literal es, ella amarme, pero pues en pasado, ¿no? Ya sabemos que did es en pasado, entonces hizo que toda la oración se convirtiese en pasado, ¿sí? Y ahora la vemos en sentido de negación. They don't like to waste the time. Entonces, a ellos o ellas no les gusta desperdiciar el tiempo. Aquí vemos una cosa. Si no estuviese la partícula the en esta oración, ¿sí? Y solamente estuviera así, este verbo de aquí tendría que tener una S. Recuerden que todos los verbos en tercera persona, que viene siendo she, he, it, tienen que tener una S o una E al final dependiendo de cómo esté escrita la palabra. En este caso, como ya tiene la E, entonces se le coloca una S nomás. Entonces sería she. Hello everybody, I'm going to show you the best ways to learn English. Y hoy vamos a hablar sobre las preguntas que utilizan WH y pues obviamente también utilizan el do. ¿Y esto cómo es? Así, vea. Tenemos where, que es donde, no lo vayan a cometer el mismo error como yo que escribí primero cuándo. No, where es donde. When es cuándo, ¿sí? Why es por qué. Who es quién. How es cómo o cuán. What es qué o cuál. Y which es cuál. Listo, vamos a hacer un ejemplo con cada uno de estos. Entonces, where. La pregunta más común que te van a preguntar apenas estás conociendo a alguien es where do you live? Where do you live? Entonces, ¿dónde tú vives? Acuérdense que esto no hay que traducirlo, simplemente indica el tiempo en el que está la pregunta. La otra es when do you come? ¿Cuándo viniste? ¿Sí? O sea, ¿cuándo tú viniste? O sea, este está indicando en pasado, aunque aquí está en presente, come es en presente que significa venir. Y este lo puso en pasado, ¿listo? Why are you here? ¿Por qué? ¿Por qué estás tú aquí? Why are you here? ¿Listo? Who are you? Who are you? ¿Quién eres tú? Obviamente, who siempre va a utilizar el are, el verbo to be, para preguntar. ¿Por qué? Porque who siempre pregunta sobre quién es o quiénes son, ¿sí? Who are you? And that's all for this. Just that's all. Now, I'm gonna show you the other part. How, what y which. So, how significa cómo y cuándo. ¿Listo? Entonces, how old are you? La pregunta más hecha. ¿Cuán viejo eres tú? En inglés no se pregunta cuántos años tienes. En inglés su estructura lo hacen así. ¿Cuán viejo eres tú? Entonces, how old are you? Otras formas en las que se usa how es, por ejemplo, cuando van a preguntar uno cuántos o cuánto o cuán largo, cuánto tiempo. Entonces ya saben, es, por ejemplo, how many, how long, how much, ¿sí? De esos vamos a hacer otros ejemplos después. ¿Listo? Tenemos a what. What significa qué o cuál dependiendo del contexto. ¿Cómo así? Normalmente se utiliza esta pregunta que es what is your name? O what's your name? Entonces, literal es ¿qué o cuál es tu nombre? ¿Pero por qué utiliza what? Si normalmente significa qué. Porque what se utiliza cuando usted vaya a preguntar algo del cual no tiene ni la menor idea, ¿sí? Entonces hay muchos nombres, hay muchos colores, hay muchos, sí, entonces no se tiene una idea más o menos abstracta de la posible respuesta. En cambio que which es cuando vos conoces o tenés una posible respuesta de la pregunta. Which is your favorite color? Si usted ya le ha mostrado que tiene 3 colores para que escoja, usted le pregunta, which is your favorite color? That's all for today and take care.